el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Pero algunos de ellos dijeron: este echa a los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal que viniera del cielo. Y Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: una nación dividida corre a la ruina, y los partidos opuestos caen uno tras otro. Si Satanás también está dividido, ¿podrá mantenerse su reino? ¿Cómo se les ocurre decir que yo echo los demonios invocando a Belcebú? Si yo echo los demonios con la ayuda de Belcebú, los amigos de ustedes, ¿con ayuda de quién los echan? Ellos juzgarán lo que ustedes acaban de decir. En cambio, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el fuerte bien armado guarda su casa, todas sus cosas están seguras. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quitará las armas en que confiaba y destruirá todo lo que tenía. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos buscando un sitio donde descansar. Como no lo encuentra, se dice: volveré a mi casa, de donde tuve que salir. Al llegar la encuentra bien barrida, todo en orden. Se va y entonces regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entran y se quedan allí, de tal modo que la nueva condición de la persona es peor que la primera. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy, viernes, en la semana 27 del calendario litúrgico en tiempo ordinario. Lucas capítulo 11, versículos 15 al 26. Este evangelio también lo tenemos en Marcos 3, versículo 22, en Mateo 12, versículo 23, y lo hemos discutido aquí y lo puedes buscar. Hemos enfatizado en esas partes del evangelio donde se repite en Marcos y Mateo el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado que no se perdona. Lo hemos enfatizado ahí. También hemos tratado este tema acerca de los que quieren demonizar las cosas buenas que hace nuestro Señor Jesucristo, demonizar las cosas buenas que hace Dios, o sea, atribuir a la obra buena de Dios fuerzas malignas. Pero esos temas, si te interesan, los puedes buscar aquí mismo en la búsqueda, y a través de esos evangelios los vas a conseguir, o a través de los temas que te he mencionado. Hoy en Lucas capítulo 11, versículo 15 al 26, hermanos y hermanas, vamos a hablar de por qué nos puede ir de mal en peor. ¿Por qué nos puede ir de mal en peor? Especialmente este evangelio es para gente que cree. Para gente que cree, tienen fe y han sido ayudados por parte de Dios. Para gente que cree, han sido ayudados de parte de Dios, dejan de creer y después las cosas se le ponen color de hormiga brava. Que de ahí es que decimos de mal en peor. Por ahí está el refrán en la sociedad que tú y yo hemos escuchado, que dice que, bueno, parece ser que el remedio salió peor que la enfermedad, hermanos y hermanas. Y esto lo estamos diciendo por algo que tiene la palabra de Dios hoy, un mensaje muy serio para nosotros. Mira cómo es la idea fuerza para que vayamos cayendo en la sintonía de la meditación y la reflexión de hoy. Vamos de mal en peor. ¿Quién piensa que es de Dios? ¿Quién nos llega la miseria? Vamos de mal en peor. Quien piensa que es de Dios, de quien nos llega la miseria en nuestras vidas. Y ya verás por qué estamos diciendo eso. Y tengamos este pensamiento en mente. Hemos dicho, hermanos y hermanas, de mal en peor. Este versículo 26b del Evangelio de hoy, que finaliza la palabra de Dios, hermanos y hermanas, dice Jesucristo y concluye que la nueva condición de la persona es peor que la primera. Para el caso que te di ahorita, del que cree en Dios, es como que puesto dentro de una situación buena, está viviendo en las cosas de Dios,
se aparta de Dios en algún momento, después que su casa ha estado limpia, y quien lo dejó, el mal que se le fue, viene, hermanos y hermanas, con una fuerza pues mucho más bestial y diabólica para hacer daño y destruir. Eso es lo que Cristo dice en los versículos 20 hasta el 26a de hoy, hermanos y hermanas, que prácticamente son una parábola, pero que Jesucristo nos pone a nosotros a pensar. Dice que ese espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos buscando un sitio donde descansar. Buscar sitios áridos son típicos, como el judío creía que el demonio habitaba en el desierto, que ese era el lugar porque era árido y porque era hostil y no era hospitalario. Ese lugar como que no es para seres humanos. Ahí es que vive el demonio. Pues si fue exorcizada la persona y el demonio salió de él, pues hermanos y hermanas, salió el demonio y está buscando un sitio donde descansar, pero no lo encuentra, dice Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa no es su misión, estar en el desierto dando vueltas como un lobo. Entonces dice que el demonio decide volver a mi casa. Esa casa soy yo. Esa casa es el ser humano. Esa casa puede ser la nación de Israel. Esa casa significa aquel que es víctima de la posesión o aquel que puede ser, hermanos y hermanas, presa para una posesión satánica. Volveré a mi casa, de donde tuve que salir. O sea, ¿por qué tuvo que salir? Porque él se quería quedar. Porque lo exorcizaron, lo reprendieron, porque lo salieron, lo sacaron, porque la persona se convirtió, hermanos y hermanas. Por lo tanto, cuando el demonio ve que la casa está bien barrida, todo está en orden, eso quiere decir que la persona está leyendo la palabra de Dios, está yendo a misa, está confesando, está en obras de caridad, está viviendo en la gracia de Dios, un buen padre, una buena madre, se convirtió, dejó el pecado, amén, gloria a Dios, una conversión total. Eso quiere decir que la casa está barrida y todo en orden. Pero entonces el maligno, hermanos y hermanas, se va y regresa con otros 7 espíritus que son peores que él. O sea, que el mismo demonio dice, caramba, este hombre está con Dios, se convirtió, está en las cosas de Dios, tiene fuerza, tiene poder, tiene la bendición de Dios, tiene los sacramentos, aquí hay que ir con legiones, no se puede ir solo, aquí hay que buscar un refuerzo. Eso es lo que dice Cristo, busca un refuerzo, ¿no? Peores que él, y entran, lo dominaron y se quedan allí, dice la palabra de Dios. O sea, vuelve el mal a apoderarse de la persona. ¿Por qué? Porque se alejó, hermanos y hermanas, porque se distanció de las cosas de Dios. Y entonces dice la misma palabra de Dios, la nueva condición de la persona es peor que la primera, de mal en peor, hermanos y hermanas. Y en esto no podemos nosotros cerrar nuestros ojos, hermanos y hermanas, porque la nueva condición de una persona que antes estaba en las cosas de Dios, dejó de estar en las cosas de Dios y ahora volvió al mal, puede ser una situación, hermanos y hermanas, donde su nueva condición es la de una persona que está peor que en primer lugar. La respuesta está en el versículo 23. El que no está conmigo está contra mí, porque nos vamos en contra de Dios, en contra de la iglesia, en contra del evangelio, en contra de los mandamientos. Nos vamos en contra de Dios. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge, hermanos y hermanas, conmigo, lamentablemente desparrama, hermanos y hermanas. O sea, ¿qué está diciéndonos Cristo aquí? La tentación de Satanás, hermanos y hermanas, es fuerte y lo que quiere es hacernos caer, ¿no? Al hacernos caer, la tentación del maligno quiere que seamos capaces de que no estemos con Jesús ya. Eso tú y yo lo sabemos. Estar todos nosotros contra las cosas de Dios. Y no, hermanos y hermanas, ser capaces de recoger, sino que lo que venimos es a desparramar, hermanos y hermanas, que prácticamente lo que quiere decir es que no hacemos el bien y caemos en las cosas malas. Es decir, hermanos y hermanas, Satanás tiene una misión de hacernos incapaces de definirnos ante el mensaje de Jesucristo. Una vez lo hemos tenido, lo abandonamos. Hace que nos quedemos neutrales, hermanos y hermanas. No facilitamos la tarea de la iglesia, que sería que, hermanos y hermanas, sembrar junto a Cristo, sino que lo que hacemos es no recoger,
sino desparramar. Desparramar es criticar, hermanos y hermanas, es señalar faltas. En vez de dar la mano, es ponerme a criticar, hermanos y hermanas. Eso es lo que dice Jesucristo que es capaz de hacer esa persona. Para entender todo esto, hermanos y hermanas, Jesús hasta nos enseña una parábola. Pequeñita parábola está aquí en los versículos 21 al 22, que también dan base a todo lo que estamos diciendo. Cuando el fuerte, bien armado, Satanás, guarda su casa, la persona a la que tiene poseída, todas sus cosas están seguras. Porque es fuerte y porque ya ha dominado a su víctima. Pero si llega uno más fuerte, que es Jesucristo nuestro Señor, y lo vence, le quitará las armas en que confiaba y distribuirá todo lo que temía. Porque esa es la misión de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas. Y eso es lo que Jesucristo está señalando en el Evangelio de hoy. Y eso es lo que nosotros y cada uno de nosotros tenemos que ver, hermanos y hermanas, el mensaje que se encierra aquí. O sea, Jesús, hermanos y hermanas, describe el exorcismo como un saqueo divino contra las fuerzas satánicas, ¿no? Y por eso Jesús, hermanos y hermanas, recupera en ese saqueo que hace, ¿no? Y lo distribuye a cada uno de aquellos que lo han perdido, porque Satanás lo que nos quiere quitar es lo que Dios nos dio, las cosas buenas que Dios nos dio. Mira el versículo 22b, hermanos y hermanas, cómo Jesucristo lo señala. Pero si llega uno más fuerte que Jesucristo y lo vence, le quitará las armas que confiaba y distribuirá todo lo que tenía. Saqueo de parte, eso es un saqueo santo, hermanos y hermanas. Eso es un saqueo divino, lo que nosotros estamos viendo ahí, contra el mismo demonio. Ese es en el caso del exorcismo. Eso es en el caso de reprender las fuerzas del mal, que son las que nos hacen caer del mal a lo que es peor, hermanos y hermanas, de que a veces buscando cosas del mundo como remedios para nuestra vida, nos resultan peores que la enfermedad que no queremos tener o que estamos padeciendo. En Marcos, hermanos y hermanas, capítulo 3, versículo 27, que fue uno de los textos que te dije ahorita, que también tratan acerca de este evangelio, mira lo interesante que dice acerca de esto en otra manera. La verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte. Nadie puede entrar en la casa del fuerte. Nadie puede entrar en la casa, o sea, a la persona que el demonio fuerte tiene poseído y arrebatarle sus cosas, lo que le ha robado a la persona de Cristo, a la persona que está en Cristo, si no lo amarra primero. Eso es con el poder de Jesucristo, hermanos y hermanas, que es capaz de atar y encadenar a Satanás. Entonces podrá saquear su casa. Y ahí es que viene lo que yo estoy diciendo y la imagen que te estoy presentando del saqueo, porque el que tiene el poder para entrar en nosotros, una vez las cosas malas nos dominan, para atarlas, siendo esas cosas fuertes, porque si son fuertes porque nos dominan, el débil soy yo. Y me tienen que, pues robándome lo que Dios me ha dado. Quiere quitarnos lo que de Dios hemos recibido. Toda nuestra bendición sacramental, toda la gracia de Dios que tenemos, toda la imagen y semejanza del Dios Padre del cielo, esa vida de santidad que hemos alcanzado, esa perfección con comprensión y compasión que Dios nos ha dado, y el espíritu de misericordia y el espíritu perdonador que hemos recibido de parte de Dios. El librarnos de la venganza, de la revancha, el odiar, el devolver bendición por la maldición que nos echaron. Todo eso lo quiere arrebatar, hermanos y hermanas, el demonio nos lo quiere quitar. Esos son los males, hermanos y hermanas, que hace el demonio contra nosotros. El poder de Dios, hermanos y hermanas, en nosotros nos lo quiere quitar el demonio. El poder que habita en Jesús, por lo que hemos recibido de Él, bienes espirituales, el demonio nos lo quiere quitar. Estamos a veces demonizando a Dios, hermanos y hermanas, satanizando la obra y la lucha de Dios. Dios, que hace el bien, hermanos y hermanas, a veces lo estamos viendo como el que es causante de todos nuestros males, de todas nuestras enfermedades, de todos nuestros sufrimientos, hermanos y hermanas. Bien peligroso esa forma de pensar en el que se está metiendo ¿quién?
el mundo, hermanos y hermanas, difícilmente, hermanos y hermanas, la gente cree lo contrario. A veces que Dios nos da cosas buenas, ¿no? A veces la gente la escuchamos diciendo como bajo pretexto, hermanos y hermanas, que esa prueba me la envió Dios. Eso es un castigo de Dios. Una lección que Dios me mandó. Yo no le pregunto, ¿qué prueba te mandó Dios? ¿Qué lección te mandó Dios? ¿Qué castigo te mandó Dios? Que mi esposo es alcohólico. Que mi hijo está desviado en la moral. O es drogadicto. O que mi esposa tiene cáncer. O que a mi mamá le dio Alzheimer. ¿Cómo yo voy a atribuir, hermanos y hermanas, que esas cosas vienen de Dios? O sea, ¿qué tipo de imagen tenemos nosotros de Dios como para ver a un Dios que se divierte con nosotros enviándonos cosas que son terribles y malas? Pero ¿qué imagen tenemos de Dios? ¿O acaso esa es la experiencia que hemos tenido en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestro padre y con nuestra madre? Que entonces, para ponernos por el camino del bien, nos hicieron muchas cosas malas, porque la forma de educar bien a las personas es dándole cosas malas, para que aprendan. Así es que se cría, así es que se enseña. Eso es lo que estamos llevando a la imagen de Dios, esa es la imagen de Dios que tenemos. Bien peligroso, hermanos y hermanas, esa forma de pensar. Oye, hermanos y hermanas, aquí entonces tendríamos que pensar, ¿no vendrán estas cosas por parte de aquel a quien la Sagrada Escritura llama el gran mentiroso, padre de la mentira, príncipe del mundo, el gran simulador, el gran engañador, hermanos y hermanas, el gran tentador? ¿No vendrá por parte de él, hermanos y hermanas? En el versículo 14 de hoy, que no lo vemos, la iglesia no lo puso, pero yo lo pongo, porque de ahí es que sale todo esto, hermanos y hermanas. Si vas un poquito antes, nosotros empezamos en el 15, pero mira lo que pasó en el versículo 14. Otro día Jesús estaba expulsando un demonio. Se trata de un hombre mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. Y la gente se quedó admirada. Eso fue lo que pasó antes de este evangelio. Jesucristo hizo un exorcismo, por eso está todo esto envuelto con Satanás, el exorcismo, la posesión satánica. Y hace un exorcismo, saca al demonio. El demonio tenía a la persona muda, claro, para que no hablara y no proclamara nada de parte de Dios. Jesucristo lo libera, hermanos y hermanas, sale el demonio, el mudo habla, y entonces hay un grupo de personas que lo admira y creen en lo que pasó. Entonces ya el versículo 15, que es donde tú y yo empezamos hoy, dice, pero algunos de ellos dijeron, este echa a los demonios con el poder de Beelzebú. O sea, estos no son los que admiraron. Esto es un segundo grupo que dice, ese poder que tiene este hombre, que hemos creído que hizo un milagro, y puso a hablar al mudo, y le sacó al demonio, eso no viene de Dios. Eso tiene origen en Satanás. Eso es Beelzebú. Beelzebú era un demonio, hermanos y hermanas, de una religión pagana. Los filisteos tenían a Beelzebú, y entonces los judíos llamaban al demonio por ese nombre, por Beelzebú. Entonces hubo un grupo que dijo, no, eso es el poder de Beelzebú que está en este hombre está endemoniado. Y entonces está un tercer grupo, que son los que están en el versículo 16 de hoy. Y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal que viniera del cielo. Cuando un judío pedía una señal que viniera del cielo, era porque reconocía que había hecho esa señal. Pero estos nos decían que esa señal que hizo Jesucristo del milagro era de Beelzebú. Ellos querían que le probara que venía de Dios, o sea que tenía la autoridad de parte de Dios. Así que aquí tenemos tres grupos, hermanos y hermanas, que observaban. Unos que son los que admiran lo que Jesucristo hace, otros son los que llaman a Jesucristo como un agente satánico que trabaja para Satanás, y otros, hermanos y hermanas, que están pidiendo pruebas del cielo, que sea Dios mismo el que las revele. Hermanos y hermanas, para aquellos que admiraron a Jesucristo por el milagro que hizo con el pobre mudo endemoniado y lo exorcizó y lo sanó, Jesucristo, para los que admiraron y creyeron en eso, con ellos no se metió, y Jesucristo no les dijo ni una sola palabra. Pero con los que lo acusaron, hermanos y hermanas, de ser un agente satánico, Cristo entonces habla en los versículos 17 hasta el 19.
Jesús, que conocía sus pensamientos, le dijo: una nación dividida corre a la ruina y los partidos opuestos caen uno tras otro. Ya lo hemos escuchado otras veces, ¿no? No hay reino dividido que no pueda subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Una nación dividida no puede subsistir. Donde hay división no hay unidad. Donde hay división no se logra nada, no hay éxito. Y lo que hay es una guerra civil entre la gente que tienen un mismo propósito y se destruyen unos a los otros. Esto no llega a ningún sitio. Y por eso Jesucristo se los aclara. Si Satanás está dividido y está peleando un demonio contra otro demonio, pues hermanos y hermanas, ¿podrá mantenerse su reino? Pues él dice que Satanás no se está autodestruyendo. Satanás no está expulsando sus propios demonios, Satanás no está impidiendo el trabajo de los demonios, Satanás no está atando a sus propios demonios, Satanás no está expulsando a sus propios demonios porque estaría cortando la obra, la misión que tienen, la maldad que quieren llevar, lo que quieren conquistar, la abominación donde se han metido, ¿no? Todo eso, hermanos y hermanas, Satanás no puede estar contra él mismo. Entonces Jesucristo le está enseñando las cosas espirituales demoníacas, cómo es que ocurren. Por lo tanto, ¿cómo se les ocurre a ustedes decir que yo echo los demonios invocando a Belcebú? Si yo echo los demonios con la fuerza y la ayuda de Belcebú, en otras palabras, en otras interpretaciones de la palabra, dice los hijos de ustedes, con el poder de quien los echaron. Y aquí dice los amigos de ustedes, con ayuda de quien los echan. Porque ellos también, los judíos tenían exorcistas. Los judíos tenían exorcistas que echaban los demonios de las personas afuera. Entonces aquí tú estás diciendo, si yo los echo con el poder de Satanás, con el poder de quién los están echando los que se dedican a esto en la religión judía. Ellos, dice Jesucristo, juzgarán lo que ustedes acaban de decir. ¿Por qué? Pues porque para ellos están actuando en el nombre de Dios. Y ese es el poder que ellos utilizan para sacar los demonios, hermanos y hermanas. Fíjate todo lo interesante que ocurre aquí. Ahora, para el otro tercer grupo, hermanos y hermanas, que queda, y para los que decían que querían una prueba de parte de Jesucristo, de que realmente Él actuaba bajo el poder de Dios, está el versículo 20, que está bien interesante, que dice: en cambio, si echo los demonios con el dedo de Dios, hermanos y hermanas, bien significativo eso del dedo de Dios, porque el dedo de Dios lo que significa es el poder de Dios para obrar milagros en la persona de Cristo. Ahí le está diciendo: yo tengo la autoridad. De hecho, cuando Moisés estuvo con Faraón, hizo, hermanos y hermanas, una serie de milagros delante del Faraón. En el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 15, también habla del dedo de Dios. O sea que Moisés tenía el dedo de Dios cuando hizo lo que hizo delante de Faraón y delante de los egipcios. Eso lo que indica es que el poder de Dios de obrar milagros estaba en Moisés. Tenía la autoridad, al igual que Cristo, hermanos y hermanas, tiene la autoridad. El dedo de Dios es la señal del cielo. Gloria a Dios, es lo que está diciendo Cristo. Poder de Dios para, hermanos y hermanas, obrar milagros. Y también esa frase tan poderosa: si esto significa que el reino ha llegado a ustedes, quiere decir que el reino de Dios está en medio de nosotros. Todo esto es un poquito complicado, hermanos y hermanas, pero resulta interesantísima la palabra de Dios hoy, porque se refiere a ese estado de situación. Yo quiero que tú pienses en eso. He conocido al Señor, he tenido la casa limpia, me he olvidado del Señor, el mal ha visto que he tenido la casa limpia y me he olvidado del Señor, y viene con fuerzas más poderosas a sacarme de los caminos del Señor. Por ahí es que tenemos que concluir hoy, hermanos y hermanas, y vamos a hacerlo dentro de ese sentido. Cuando Jesús, hermanos y hermanas, practica exorcismos en el Evangelio, lo que hace Jesucristo es devolverle a las personas su propia persona. Devolvernos a nosotros mismos. No sé si me estás entendiendo. Porque Satanás secuestra cuando posee, cuando caemos en la tentación. Satanás esclaviza, en eso es lo que comprende caer en la tentación. Cristo lo que hace cuando nos exorciza, hermanos y hermanas, es devolvernos el juicio, el sano juicio y la sana conciencia, devolverlas a la verdad.
hermanos y hermanas, porque el demonio, dentro de las cosas que hace, es que nos domina la conciencia, hermanos y hermanas, para que entonces nuestras conciencias estén erradas, para que nuestro juicio, hermanos y hermanas, no esté en la verdad. Juicio y conciencia dominado por el demonio, juicio y conciencia no están en la verdad, estarían en la verdad si están en Cristo. Estarían en la mentira, juicio y conciencia, estarían en el engaño, juicio y conciencia. Pero cuando estamos en Cristo, todo eso está en la verdad. O sea que perdemos mucho, hermanos y hermanas, y nos desequilibramos, que es una forma terrible en nuestras propias vidas. Esta perspectiva, hermanos y hermanas, lamentablemente hoy se olvida. Estas son las posesiones satánicas de hoy en día, hermanos y hermanas. Estas son las posesiones satánicas modernas. El juicio, la conciencia en la mentira y en el engaño, fuera de la verdad. Eso es lo que está haciendo Satanás hoy en día. De eso es lo que tenemos nosotros que fijarnos, hermanos y hermanas, de lo que está pasando en nuestra sociedad y lo que el demonio es capaz de hacer por nosotros. Y cuando nuestro juicio y nuestra conciencia están no en la verdad, sino en la mentira y en el engaño, caemos en pecados muy grandes que como consecuencia tienen un montón de daños para nosotros, de enfermedades para nosotros, de problemas para nosotros, de trastornos mentales para nosotros. ¿No te das cuenta de eso? Eso es signo de la posesión satánica, hermanos y hermanas. Eso es signo. Necesitamos, hermanos y hermanas, ciertamente, orar. Invocar a San Miguel. ¿Te acuerdas de San Miguel? ¿Quién como Dios? Ese es el guerrero grande ahí, hermanos y hermanas, junto al Espíritu Santo de Dios también. Pero fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Es de actualizarnos en las cosas de Dios y verlo de esa forma. Hermanos y hermanas, nosotros no podemos estar esperando ver posesiones satánicas tipo exorcismos de Hollywood. No sé si me estás entendiendo, y esto yo lo he repetido aquí en algunos momentos, hermanas y hermanas. No podemos estar nosotros viendo posesiones de parte de Satanás para entender cuánto domina él nuestras vidas y cómo nos ha apartado de parte de Dios, esperando ver que los signos y las señales de una persona poseída sean igualitos que los de la película El Exorcista, sean igualitos que la película Damián, que sean igualitos los signos que la película La Profecía, que sea igual los signos de la película que yo vi del Apocalipsis. Si no son esos signos, no está poseído. No hay que buscar a nadie para que ore, porque yo no vi lo que vi en la película, así que no está poseído. ¿Quién te dijo a ti que una posesión satánica se mide por lo que escribió un director de una película de Hollywood? ¿Quién te dijo que así es que yo interpreto los signos de los tiempos? Ahí es que está el gran engaño, hermanos y hermanas, de nuestros días. Por eso estamos hablando de identificar los signos de la posesión satánica moderna. Ahí está, hermanos y hermanas. Esas son las posesiones satánicas modernas, hermanos y hermanas. Juicio, conciencia, errados, no en la verdad, fundados en la mentira, en el engaño, con grandes consecuencias peores para nuestra vida, hermanos y hermanas, de lo que estábamos antes. Si mal estábamos antes, ahora estaremos peor. Hoy debemos preguntarnos, hermanos y hermanas, ¿cuál es nuestra condición delante de Dios como personas hoy en día comparado con lo que éramos ayer cuando no nos habíamos convertido a las cosas de Dios? ¿Cómo está mi juicio y cómo está mi conciencia? ¿Está en la verdad o está en la mentira o en el engaño? Yo no estoy acusando a nadie, simplemente ese examen de conciencia. ¿Es el presente que tú estás viviendo en tu familia, en tu matrimonio, en tu comunidad cristiana, es tu presente peor que tu pasado? Examen de conciencia. Y si es peor que tu pasado, ¿a qué se debe? ¿A quién se debe? ¿Quién generó la causa? ¿O qué generó la causa? Hemos meditado en cuanto a eso. Hermanos y hermanas, como no nos atrevemos a confrontar el mal, que es otro signo de nuestra sociedad, no nos atrevemos a confrontar el mal, que es un pecado, el mal, y que es Satanás,
porque nos da miedo, porque eso también está encerrado en nosotros, porque nos da miedo, más nos dominan las cosas del mal. Más nos engañan las cosas del mal. Hermanos y hermanas, más nos esclavizan las cosas del mal. El poder del mal, Satanás, hermanos y hermanas, que le da miedo a la gente, Jesucristo lo venció. Y con esto te estoy aclarando una cosita. Lo que nos hace a nosotros estar en una situación peor es no enfrentar los males, es cogerle miedo al mal. El que le coge miedo al mal huye, escapa, no enfrenta y por lo tanto es poseído más. O sea, hermanos y hermanas, si tú no pones una barrera contra el agua que se está metiendo en tu casa y se te va a inundar la casa, pero si coges miedo del agua, el agua va a seguir subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Hermanos y hermanas, eso es lo que provoca el miedo, porque el miedo paraliza y no me deja actuar. Jesucristo, hermanos y hermanas, escucha, no le tuvo miedo a Satanás. El ejemplo de Cristo es para nosotros, no le tengan miedo a Satanás. Jesucristo venció a Satanás. Jesucristo dominó a Satanás. Jesucristo agarró a Satanás. Hermanos y hermanas, Jesucristo con su poder lo amarró. ¿Tú estás consciente de que eso ha pasado en la palabra de Dios? Lo destronó, dice la palabra de Dios. Lo derrotó en la cruz con su resurrección también. Lo expulsó en muchos momentos hasta de la misma sinagoga. Lo eliminó, hermanos y hermanas. Lo exterminó y lo mató. Eso está en la palabra de Dios. Eso está en la palabra de Dios. El que sigue teniéndole miedo a Satanás, hermanos y hermanas, promueve que Satanás lo domine. Porque el que tiene miedo, acuérdate, no lucha como Cristo. El que tiene miedo, hermanos y hermanas, no confronta como hizo Jesucristo. El que tiene miedo, hermanos y hermanas, no ataca, que fue lo que hizo Jesucristo, no se defiende y Cristo se defendió. El que tiene miedo es dominado. Hermanos y hermanas, Jesucristo no fue dominado. Hasta tal punto ha llegado el miedo que le tiene la gente a Satanás, que en vez de reconocerlo como lo que es, para hablar de Satanás dicen el del rabito. Mire, a mí me da una cosa cuando la gente dice el del rabito. A mí me da una cosa. Porque cayeron en el engaño de Satanás. Satanás no tiene rabito. Satanás no tiene cuerno. Satanás no es rojo. Satanás no tiene un tridente para apoyarte. Cuando decimos el del rabito, estás hablando de una cosa que no existe. Tal es el miedo. ¿Sabe qué? Satanás se llama Satanás el maligno. Si no quieres mencionar su nombre, no digas el del rabito, dices el maligno. ¿Cómo vas a estar hablando de una cosa que no existe? Eso es parte del engaño de Satanás. Hacernos creer de que tiene un rabito. Y cuando hablas del que tiene rabito, no existe porque no tiene. Es un ángel. ¿Tú no lo sabías? No tiene rabo. Los ángeles no tienen rabo. El del rabito es la imagen de Hollywood. Es la imagen del director de la película. Eso es lo que estamos esperando, que se nos aparezca un diablito con un rabito. Y eso no existe, hermanos y hermanas. Eso no existe. A tal punto ha llegado el miedo de nosotros y la cobardía, hermanos y hermanas. Es un engaño. Es un ángel malo, Satanás. Es un ángel malo. No tiene rabo. Es rebelde, hermanos y hermanas. Su intención, su tarea, su plan, su sistema es de rebeldía, es de rebelión contra Dios. No nos estamos dejando seducir, hermanos y hermanas, sin darnos cuenta por los cantos engañosos de Satanás, por la mentira de Satanás. Pertenecemos a Jesús, hermanos y hermanas, quien es todo bien. Pertenecemos a Dios, quien es todo bien. Pertenecemos al Espíritu Santo, quien es todo bien. Amén. No a Satanás, que es todo mal. No a los demonios, que son todo mal. No al maligno, son todos mal. Por eso, hermanos y hermanas, vamos de mal en peor. Quien piensa que Dios me lleva a la miseria, como persona, como individuo, y me lleva no solamente a la miseria, sino que
estoy de alguna forma exonerando la obra satánica de rebeldía de Satanás en la tierra. Aprendamos, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios. Oremos. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. De regreso mañana, nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy, hazlo en nombre de Dios, para la gloria y la honra de Dios junto a los tuyos. Va a irte bonito y sobre todo serás bendecido.